Hola, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla y nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Ya estamos hoy vamos a ver el capítulo 16 y es importante ver el contexto. Entonces ya al final, pondremos ya como un esquema de los tiempos y cuándo pasarán todas esas cosas. Pero bueno, aquí estamos ya al final, ya estamos llegando al final del juicio y tenemos ya las 7 plagas, que ya son las últimas hasta el final, y estas se llaman las copas de ira. Entonces, por la imagen de que Juan presenta, lo que habíamos visto la semana pasada, que salen los ángeles ya con copas o como boles llenos de la ira de Dios. Entonces habíamos hablado de ese tema de ira de Dios. Y es importante reconocer que es una ira justa. Es curioso, yo estaba pensando en los avisos que salen en todas las cosas que compramos. Por ejemplo, si compras un secapelos, entonces claro, para mí no es algo importante, se ve, pero claro, te sale ahí una etiqueta que es un aviso que no debes usarlo en la bañera. Que dices, claro, es algo que usa la electricidad y agua no van juntos, no se deben mezclar. O uno que aún para mí es más curioso, que hay que ponerlo, es con una máquina de cortacésped. Ahí pone, donde están los cuchillos, pone un dibujo y una explicación con etiqueta que dice que no debes meter la mano donde los cuchillos cuando la máquina está en marcha. Que claro, es una cosa lógica. O si ahora vas yo recuerdo una situación en la que salió en los Estados Unidos, que una mujer compró un café de McDonald's y estaba en su coche y lo puso dentro de las dos piernas y seguía conduciendo y el café salió y le quemó. Y entonces ella se enfadó y decía que es culpa de McDonald's y no sabía y que... Pero es curioso que tantas veces nosotros no queremos ser los responsables. Queremos echar la culpa a otra persona. Siempre queremos decir que yo no sabía, es que esa persona, es que esa empresa, es que. Y es lo mismo, cuando nosotros a veces vemos que ya la humanidad llega a un punto de que merece la justicia de Dios, merece el juicio, merece el castigo que ha estado pidiendo. A veces, en vez de reconocer que es justo, a veces queremos echar la culpa y decir, ¿cómo puede Dios hacer eso? Si es un Dios de amor, ¿cómo puede ser? Pero llega un momento que Dios tiene que cumplir con la justicia, o si no, no es un Dios justo. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que reconocer que yo voy a dar cuentas por mis acciones y también como yo recibo el mensaje de Dios. Tengo que decidir, ¿lo puedo rechazar o lo puedo recibir? Y eso es la diferencia de día y noche, pero yo soy responsable por la decisión. No puedo decir, es que yo no entendía, es que esa persona no me explicaba, es que... No. Nosotros somos los responsables. Y es curioso, en el capítulo que vamos a leer hoy, entonces veremos la reacción de las personas, en este caso.
están enfadados con Dios y no quieren cambiarse, están blasfemando y gritando a Dios. Pero es curioso porque ellos no están culpando a nadie. Entonces ya lo ven claro que han hecho una decisión y se quedan con esa decisión. Y así será al final. No podremos echar la culpa a nadie. Entonces tú y yo tenemos que decidir cuál es el camino que vamos a seguir. ¿Cuál es el camino que yo voy a seguir? Y después yo soy la persona que va a llevar el resultado y el destino de ese camino. Y lo mismo para ti. Tenemos personas que nos ayudan o donde podemos preguntar o buscar las respuestas a dudas, pero cada uno ya daremos cuentas por nuestras decisiones. Pero bueno, eso es una introducción larga, pero es importante reconocer que no podemos echar la culpa a nadie. En este caso no podemos leer esto y decir, mira, Dios es un Dios malo, mira lo que hace. Hay que mirar todo lo que Dios hacía aquí para llamar a la gente, para mostrar el camino, para pagar por nuestras deudas, para pagar por nuestros pecados, para ofrecernos la salvación, para ofrecernos el perdón. Y puedo seguir. Pero todo esto aquí nos enseña que delante de Dios hay otra barrera. No podemos medirnos comparándonos entre nosotros. No podemos llegar a Dios solo nosotros. Tenemos que ir por su sacrificio y por su camino. Entonces, bueno, después de todo eso ya veréis igual el porqué, pero ya vamos a entrar en el capítulo 16. Entonces dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Entonces, ya la primera, entonces ya cada uno ya tiene como úlceras, como heridas, de mucho dolor. Pero otra vez, estos son los que llevan la marca de la bestia, que adoran a su estatua, a su imagen, a él. Entonces, a los que han tomado esa decisión. Entonces, lo han decidido sí, 100%. Entonces, es la primera. Después el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Este es como la segunda de los trompetas, pero en ese caso solo era un tercero de los animales, de las criaturas, del agua, entonces, de lo que estaba en el mar. Ahora es completo. Entonces ya veremos, vemos que vamos acercando al final, porque ya todo está terminando. Y el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora no es el agua salada, ahora es el agua fresca. Se convierte en sangre. Varias de estas también parecen como cosas que pasaron en Egipto. Egipto era también un momento que era también como profecía, que pasaba en ese entonces. Pero vemos conexiones con lo que pasaba ahí y lo que pasa aquí. Entonces, es como comparar el juicio de Dios, la ira justa de Dios. Se mostró en Egipto
y se muestra también aquí en Apocalipsis. Entonces, y después del tercero, el versículo 5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces vemos la reacción incluso del cielo. Vemos que esto es justo. Y es el precio de lo que ellos habían hecho. Habían derramado la sangre de los santos, de los seguidores de Jesús. Entonces, ahora están pagando la factura. A veces, igual, puedes ver a una persona que hace mal, que ha elegido el mal camino, y parece que salen con lo suyo. Aquí vemos que recibirán lo suyo, que se pagará esa factura. Es una factura que yo no quiero estar ahí para pagar. Yo creo que realmente si lo pienses, tampoco quieres. Y Dios ha puesto todo en nuestro camino para decirnos, no vayas hacia ahí, gira, sigue mi camino. Coge mi yugo porque es ligero. Yo tengo el camino de salvación y de perdón. Entonces vemos que es justo lo que hace. Igual nosotros no entendemos todo, pero desde el punto de vista del cielo, no solo de Dios, pero del cielo que puede ver el porqué de todo. Los ángeles dicen, mira, esto es correcto, es verdadero, es justo, es lo que debe pasar. Es importante oír esa voz también. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, en este caso ya el sol ya empieza a quemar la tierra. Es curioso porque básicamente hasta ahora lo que vemos es que ya el mundo no tiene el equilibrio normal. Si estudias la creación y todo el mundo y los sistemas del mundo, quitando como nosotros hemos contaminado, pero vemos un orden en el mundo, en la tierra, en los sistemas. Vemos que incluso dónde está el sol y cómo tenemos protección alrededor de la tierra. Y entonces ya los detalles son importantes. Pero ahora en este contexto, en Apocalipsis, ya todo ese orden se va. Entonces Dios estaba mostrando un vistazo de cómo es el mundo sin Él, sin su mano, sin su diseño, sin los detalles que Él usa todos los días. Entonces vemos que el sol empieza a quemar a las personas. ¿Y cuál es la reacción? ¿Se arrepienten? ¿Buscan a Dios? ¿Claman a Dios para perdonarle? No. Blasfeman. Están blasfemando el nombre de Dios. Y no están arrepintiéndose para darle gloria, reconociendo quién es Él, que Él es el que tiene el poder sobre todo esto. Entonces vemos que ellos han decidido seguir al enemigo, a Satanás, al bestia, ya con los dos pies plantados, 100%.
Y después llegamos al versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Entonces ahora la oscuridad. Y mordían de dolor sus lenguas. Entonces ya este juicio es sobre la oscuridad que existe, el reino del enemigo. Y vemos el dolor que están pasando. Tanto que están mordiéndose la lengua. ¿Y cuál es la respuesta? Lo dice en el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Es otra vez lo mismo. Entonces ya dicen, que vete. Y ya usan palabras bonitas, entre comillas. Entonces ya vemos cómo está su corazón. Estas personas no quieren estar con Dios. Dios no obliga a nadie a estar con Él. Nosotros tenemos que decidir. Pero el camino de rechazar a Dios nos lleva a esto. A blasfemar, a sufrir y vivir una eternidad fuera de todo lo bueno y toda la verdad. Y seguimos. Entonces, el versículo... habíamos leído el 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces vemos el propósito y el concepto que el enemigo ya en su falsa trinidad lo tiene claro, que va a Dios, en contra de Dios, que va a atacar, va a declarar guerra contra él. Entonces ya el río está seco para que todos los que vienen en contra pueden llegar al campo de batalla. Y es una zona donde pasará que ya en el Antiguo Testamento era una zona común para las batallas. Y será el lugar de la última batalla también. Pero aquí vemos que de los 3 salen demonios. Juan, intentando explicar cómo parecían, dice que eran como ranas, pero que salen y hacen señales, intentando ya atraer a los reyes al lado del enemigo, y se juntarán para seguirle a él. Y se pondrán delante de Dios para pelear en contra del Dios vivo. Entonces, después hay un mensaje, el versículo 15 dice, he aquí, esto es como un aviso, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces ya, aunque el enemigo está intentando juntar un grupo de militares impresionante, entonces Dios dice, mira, yo vendré cuando nadie lo espera. Es como pillarles ya desnudos. Y entonces ya se conocerán. O ya el mundo conocerán a ellos por su desnudez, por su falta de preparación. Entonces
los avisos que salen en este libro son cosas para aplicar a nuestras vidas. Primero, para aprender y ver que no queremos estar aquí, entonces ya seguir a Dios y recibirle ya. Pero después también poder mostrar lo que va a pasar en el futuro. Y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces ya ahí es donde pasará esta gran batalla, la última batalla. Entonces ya Satanás lleva sus tropas ahí. En el capítulo 19 ya veremos lo que pasa. Pero tenemos ya como por encima dice, entonces en el versículo 17, el último ángel, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces, eso es el final. Que ya veremos los detalles después en los capítulos que siguen. Pero es el final. Y a pesar de todas las imágenes que igual dices, es que me da cosa, Dios ganará. Eso es lo que veremos cuando vemos los detalles. Entonces esa voz del templo, del trono, es la voz de Dios y dice, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, ya vemos la victoria de Dios y el final el final del castigo aquí en la tierra, de los que han elegido seguir a Satanás. Los que han elegido a seguir al anticristo. Y vemos las cosas que pasarán en el mundo. Entonces ya relámpagos y truenos y terremotos y granizo que pesa como 30 kilos o más. ¿Y el resultado de los hombres? Otra vez, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces te pregunto, ¿es malo Dios? ¿Es injusto Dios? Porque mira lo que hace. Dios, es importante recordar que Dios nos ha dado aviso tras aviso tras aviso. Es como si yo cojo una máquina de cortacésped y hay un montón de avisos y pegatinas que me dicen no debo meter la mano cuando la máquina está en marcha. Incluso ya tienen tornillos especiales para no poder llegar. Pero decido que voy a meterme la mano. Cuando alcanzo a hacerlo y me corta la mano, ¿puedo decir que el que hizo la máquina es malo? No.
Él hacía todo lo posible para avisarme y para protegerme y para dejarme otro camino, para explicar el uso y el propósito. Dios es lo mismo. Dios nos ha explicado el propósito de nuestras vidas. Es conocerle y hacerle conocido. Porque esta vida aquí no es el final. Es como una gota en el mar. Y Dios quiere que le conozcamos y caminemos con Él en esta vida. Entonces, es importante reconocer que el diseñador de nuestras vidas nos da aviso tras aviso tras aviso. Pero si hemos decidido que voy a meterme en la mano, da igual lo que me dice. El resultado también lo he elegido. No es culpa del diseñador. Entonces ya vamos a seguir leyendo en estas semanas los detalles. Pero ya vamos acercando el final del final de esta tierra, de la vida aquí. Dios hará algo impresionante después. Pero ya vamos viendo el final del mal. Y los que eligen al mal también irán al mismo sitio. Pasarán la eternidad con el enemigo en el infierno para siempre. No porque Dios los tendrá ahí atados, pero porque quieren estar ahí. Entonces hoy me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es lo que quieres tú? Uno me decía, yo quiero morir y dormir y no existir más. Eso no es una de las posibilidades. Tienes la puerta 1 y la puerta 2. No hay otra puerta. Y no puedes romper la pared y hacer un agujero para entrar. Hay dos posibilidades. Pasar la eternidad en la presencia de Dios, viviendo ya la vida completa, muchísimo más que podemos imaginar aquí en la tierra, pero según el deseo original y el diseño original de Dios. O la otra posibilidad es vivir la eternidad fuera de su presencia. Pero hay que entender que es un vacío de todas las características de Dios. Todo lo bueno, todo el amor, la amistad, la bondad, de ayudar, de paciencia, será ya como un diluvio de todo el mal. Entonces, y otra vez, no hay ninguna persona ahí que dice, oh, es que yo he decidido mal. No, como hemos visto aquí en Apocalipsis, ya han ido a tal punto en el camino que ya no quieren volver, están enfadados con Dios. No quieren ni mirarle, ni pensar en Él. Entonces, a pesar de sufrir, no estarán dispuestos a venir a Dios y recibir su amor. Entonces, ¿cuál eres tú? Si eres autosuficiente y no necesitas a Dios, no te va a obligar. Pero ser autosuficiente te lleva por un camino donde no vas a estar en la presencia de Dios. Yo necesito a Dios todos los días. Y depender de Él, yo puedo hacer muchísimo más en mi vida que yo podía hacer sin Él. Te animo a reflexionar sobre ello. Y como siempre, si tienes una duda, una pregunta, un comentario, un pensamiento al leerlo, que hay otra cosa que te ha saltado, escríbeme, dímelo.
Yo también estoy aprendiendo. Entonces me gustaría oír tus pensamientos. Entonces yo te animo a seguir leyendo en este libro y en la Biblia, porque es una palabra viva que nos enseña dónde estamos. Espero que Dios te guíe y que de verdad, de corazón, busques a Dios, porque ahí encontrarás muchísimo más que puedes imaginar. Y como siempre, recuerda que para Dios, tú vales muchísimo. Bendiciones y hasta muy pronto. Cuán asombrosa